Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Le invito a que leamos juntos en Lucas capítulo 22, Evangelio de Lucas 22, y vamos a dar lectura de manera unánime al verso 42. A la voz de tres lo vamos a hacer. 1, 2, 3. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hace un momento el pastor Héctor nos mencionó algunas de las expresiones, o como a veces muchos dicen, las 7 palabras, algunas de las palabras que Jesús dijo en la cruz. Pero horas antes, el Señor tiene un diálogo con el Padre Celestial, y es ahí donde Él dice, vuelvo a leer: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El pastor A.W. Tozer, él escribió las siguientes líneas: a un hombre de corazón sencillo le preguntaron qué hacía para vivir en estado de tranquilidad, aun cuando estaba rodeado de circunstancias difíciles, adversas, y su respuesta fue profunda, pero al mismo tiempo fue sencilla. Él dijo: he aprendido a cooperar con lo inevitable. Hay cosas en la vida que usted no las puede evadir. Por ejemplo, la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de la muerte, el juicio. Ningún hombre va a evadir ni la muerte ni el juicio. Nosotros como cristianos, veíamos el día miércoles, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y cuando nosotros leemos este capítulo 22, nos hallamos en un momento crucial en la vida de nuestro Señor, porque aquí lo vemos al Señor una vez que Él más decide que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque usted lo va a ver en muchos pasajes, mayormente en el Evangelio de Juan, donde dice: he venido a hacer la voluntad del que me envió. Pero por otro lado, hermanos, cotidianamente luchamos contra nuestras circunstancias, y normalmente, ¿qué hacemos? Nos quejamos, y aún creemos que al mismo tiempo estamos rendidos ante la voluntad de Dios. Hermanos, debemos aprender, debemos aceptar que cada uno de nosotros tendremos problemas que se van a rehusar a desaparecer. A veces Dios permite. Recordemos lo que pasó con el apóstol Pablo. Pablo tenía un aguijón. ¿Y cuál fue la respuesta? Después de haber orado por 3 ocasiones: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Hermanos, lo que Dios permita que suceda, lo usará para nuestra bendición, y sobre todo para que dé realce a nuestra redención. Porque ya hemos sido comprados con precio de sangre. Hermanos, frente a los difíciles momentos, las difíciles circunstancias que usted o que yo podamos atravesar, aprendamos de nuestra relación con Dios. Cuando usted y yo comprendemos este principio bíblico, que Dios es el que está en el control de todo, a pesar de lo que nosotros creamos, es cuando ahí tendremos verdadera paz. El pastor decía que cuando Jesús estaba en la cruz, su rostro, aunque tal vez había sido desfigurado, tenía moretones, pero no tenía una señal de ira, no tenía resentimiento. Por eso es que Él dice: Padre, perdónales.
En el corazón de Jesús no había resentimiento alguno, sino lo que había era paz, era amor. Por eso es que el Señor era necesario que Él primeramente tenga esta cita con el Padre, ahí en el huerto de Getsemaní, que esta palabra Getsemaní significa prensa de aceite. El huerto de Getsemaní quedaba en el monte de los olivos. Era un lugar donde a veces ahí mismo se prensaba, se exprimía. Pues así mismo el Señor tenía que ser como un olivo que estaba siendo exprimido. Hermanos, la voluntad de Dios debe ser demostrada por medio de nosotros. ¿Y cómo lo fue demostrada? A través de Cristo. Fue una conducta de amor, fue una conducta de prudencia, fue una vida de rendición y fue una vida de fidelidad. Por eso es que quiero que consideremos este pasaje a la luz de esta expresión: no se haga mi voluntad sino la tuya. Mire lo que nos presenta los primeros versículos de este capítulo, algo que usted conoce. En los versos 1 al 20, ¿qué tenemos? Tenemos primeramente el complot, luego tenemos la institución de la cena o de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Pero en estos 20 versículos quiero que veamos que este amor rendido a la voluntad de Dios. Mire, vemos que dice que ya se acercaba la fiesta de los panes sin levaduras, que también es conocida como la Pascua. Los principales sacerdotes, los escribas, buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y dice que entró Satanás en Judas. Mire, la enemistad hacia Jesús, que primeramente se reveló en la sinagoga en Nazaret. Mire lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 4, el verso 28. Esto fue casi cuando Jesús visita nuevamente Nazaret. Dice Lucas 4, 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Recuérdese que fue en aquella ocasión donde en una sinagoga se le entregó a Jesús el libro del profeta Isaías, y el Señor Jesús lee lo que para nosotros es el pasaje de Isaías 40, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice que después de que el Señor enseñó y la gente comenzó a mirar que lo que Él hablaba era diferente, enseñaba con autoridad, ¿qué hicieron los religiosos? Se llenaron de ira. Y aquí, ¿esto qué pasó? Infectó a los líderes religiosos. Por eso es que usted va a ver a lo largo de Lucas, en el capítulo 6, verso 11, en el capítulo 11, verso 15, y así, que esta gente estaba infectada de envidia. Y por eso es que ellos revelan ahora la condenación oficial del Hijo de Dios. Pero ellos, ¿cómo podían arrestar a un rabino, a un maestro tan popular? Entonces ahí llega Judas. Judas resolvió el problema. Judas traiciona. Él promete entregarles a Jesús sin crearles ningún disturbio. ¿Qué podemos ver en Judas? En Judas podemos ver que él no tuvo un amor rendido a la voluntad de Dios. Pero en Jesús vemos que Él hubo un amor rendido. Porque aquí no lo vamos a ver, pero cuando usted va al Evangelio de Juan, en los capítulos 13, 14, que son conocidos como las palabras que dijo en el aposento alto, hay una expresión que dice: y los amó hasta el final. Por eso es que Jesús, en ese día, en el mismo día que instituyó la Santa Cena, ¿qué hizo? Dice que cogió una lavacara y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Mientras Judas estaba regateando, estaba con el dinero, Pedro y Juan estaban haciendo los arreglos en el aposento para la celebración de la Pascua. El Señor se preparaba para instituir algo muy importante: la cena del Señor. Dice que ellos comían
Dice que habiendo cogido el pedazo de pan mojado, comían el cordero asado. Y dice que habían algunas cosas que se hacían. Mire lo que nos dice los Salmos 113. No quiero que leamos todo, pero quiero que leamos parte de este Salmo 113. Dice el verso 1, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Y dice el verso 5 y 6, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Y el 114 dice así, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, Israel su señorío. ¿Por qué leo estos dos salmos? Porque era costumbre el día en que se celebraba la Pascua cantar estos salmos. Estos eran algunos de los himnos que se cantaban en el día de la Pascua. Tal vez cuando leemos esa expresión dice que después de haber cantado el himno, tal vez estos fueron. Comían el pan mojado en hierbas amargas, cantaban los salmos 113, 14, bebían las diferentes copas de vino. Según la tradición judía, ellos tenían 4 copas. El Señor vivió la primera, la segunda. Pero cuando llega la tercer copa, comienza a instituir la Santa Cena. Esta fiesta pascual que traía recuerdo de lo que había sido la liberación de Israel, ahora estaba pronto de que el reino de Dios venga en la persona de Jesucristo. Dice que cuando lo crucificaron al Señor, pusieron un rótulo, dice en el capítulo 23 de Lucas, que había un rótulo, un título que estaba escrito con letras griegas, latinas, hebreas. Este es el Rey de los judíos. El Señor vio un futuro cumplimiento de la fiesta, porque un día su pueblo estaría reunido de manera gloriosa. Mire lo que nos dice aquí en Lucas capítulo 16. El verso 16. Mire lo que nos dice el verso Lucas 22, 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, esto era lo que se conoce como la tercer copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Mire, él está viendo el futuro, un futuro cumplimiento, lo que para nosotros conocemos como el reino milenial de Jesucristo aquí en la tierra. Y tomó pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Pero el Señor dice, ya no beberé más del fruto de la vid, porque dije hace un momento, en la fiesta de la Pascua, la costumbre era tener 4 copas. ¿Cuál fue la copa que el Señor no bebió? Fue la cuarta copa. A esa copa le llamaban la copa de la celebración. ¿Cuándo el Señor va a celebrarlo? ¿Cuándo va a tomar esa cuarta copa? El día que el reino de Jesucristo sea instaurado aquí en la tierra. Pero esa copa también simbolizaba la tercer copa, que Él iba a dar su vida por nosotros, porque Jesús es el Cordero Pascual, como dijo allá en San Juan 1:29, Juan, este es el Cordero de Dios. Y mire lo que dice allá en Primera de Pedro capítulo 1, el verso 18.
Primera de Pedro 1, 18 hasta el verso 21. Mire, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Todo esto, este tiempo en comunión, ¿quién no disfrutó de la Santa Cena? Participó de parte de la Pascua, pero no disfrutó de toda la cena pascual ni de la Santa Cena. Fue aquel que no tuvo un amor según la voluntad de Dios, y ese fue Judas, porque dice que después de haber remojado el pan, salió. Hermanos, tanto la Pascua como la Cena del Señor eran demostraciones de su amor por un mundo perdido. La Pascua era un símbolo del amor de Dios por Israel, pero la Santa Cena es un símbolo de amor no solamente por Israel, sino por todo el mundo, pero especialmente por los redimidos. Porque por la sangre de Cristo, usted y yo hemos sido redimidos. Pero en segundo lugar, volviendo al Evangelio de Lucas, mire lo que nos dice los versos 21 del capítulo 22 en adelante, hasta el verso 38. Nos señala que dice: mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. La verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Esto que Juan incluye, muchos entienden que Juan lo pone allí no en un orden cronológico, sino que Juan nos quiere demostrar que el Señor estuvo brindando oportunidad. Pero ¿qué pasó cuando el Señor comienza a enseñar? Dice que los discípulos comenzaron a discutir. El Señor les comienza anunciar que alguien les estaba por traicionar, y Jesús comienza aquí a dar un último consejo, un consejo sobre la grandeza. Mire, el Señor comienza a decir: uno de vosotros me va a entregar, y comienza cada uno a decir: Señor, ¿seré yo o soy yo? Todos creo que esperaban una respuesta negativa, pero luego se pusieron a debatir sobre quién sería el mayor. Mire el verso 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es más el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino con mi Padre, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Mire, tal vez los discípulos esperaban la respuesta: ¿quién es el que le va a entregar? Pero el Señor antes de esto da una enseñanza. Los lavó, les advirtió, les dio oportunidad para que se arrepintiera. Mayormente esto era para Judas. Judas no fue forzado para que traicionara a Jesús, sino que él cayó en su tentación. Pero todo esto ya estaba establecido.
Mire lo que nos dice el Salmo 41, el verso 9. Salmo 41, el verso 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Fue la propia decisión de Judas vender a Jesús por 30 piezas de plata. Solo él llevaba la responsabilidad. Entonces, ¿por qué los discípulos empezaron a pensar, a arguir respecto a quién sería el mayor? Cuando tal vez él terminó de lavarle los pies. Cualquiera que haya sido su razón, no era la correcta. A veces hoy nosotros también estamos discutiendo así. ¿Quién tiene la razón en un punto, en una postura bíblica? Hermanos, cuando nuestro deber es vivir la palabra y dejar que el Espíritu Santo nos gobierne. Porque la iglesia no es nuestra, la iglesia es del Señor. Jesús es el modelo para nuestro ministerio, porque en el reino de Dios la grandeza se mide por cuánto se sirve, no por cuánto le sirven a usted. Y el Señor nos aconsejó que cómo debemos hacer la voluntad de Dios con prudencia, no buscando la grandeza, sino buscando servir. Pero también nos enseñó sobre Satanás, aconsejó sobre Satanás. El verso 31 dice: el Señor le dice a Simón: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y que una vez vuelto confirma a tus hermanos. Simón iba a ser zarandeado, pero ¿qué es lo que el Señor dice? Yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Cuándo? Una vez vuelto, una vez arrepentido. Mire, el Señor estaba señalando el arrepentimiento de Pedro, su restauración al ministerio. Pedro era un hombre valiente, humanamente, pero él fallaría. ¿Por qué? Por su propia autoconfianza. A veces, no, la obra de Dios, yo soy el varón de Dios. Pues un varón de Dios se somete a la autoridad de Dios. No se haga nuestra voluntad. No se haga nuestra voluntad. Pablo tenía un buen sentir. ¿Cuál era el sentir de Pablo? Ir nuevamente y visitar a los hermanos que ya les había predicado el evangelio. Pero dice que hubo oposición. ¿Y de quién hubo oposición? Del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo Pablo? Se sometió a la voluntad del Espíritu Santo. No era el plan en ese momento de que Pablo visitara nuevamente a los hermanos. ¿Cuál era el plan? Que él vaya a Macedonia. Entonces, hermanos, que no se haga nuestra voluntad. A veces pensamos que está en nosotros el poder para vencer a Satanás. No, el poder no está en nosotros. ¿Qué tenía que haber hecho Pedro? Apelar a la misericordia de Jesús, al amor, a la fortaleza. Y finalmente el Señor les da un último consejo más antes de ir a Getsemaní. Dice en el verso 35, y les dijo: cuando os envíe sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Pues ahora tomen bolsa, alforja. El que no tiene espada, venda su capa y compre una. Os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Hermanos, aquí el Señor nos está dando un consejo sobre el futuro. Veíamos el día miércoles
algunas señales que el Señor daba respecto a su venida, no al arrebatamiento, a su venida. Pero se puede decir que estas también son sombra o señal de una u otra manera para el arrebatamiento, porque el arrebatamiento es antes de la iglesia. Vivimos tiempos difíciles, vivimos cada vez, los tiempos nuestros se asemejan cada vez más a los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Entonces sabemos que la venida de Cristo por su iglesia está cerca. Mire lo que el Señor cita. Dice, y fue contado con los inicuos. ¿Dónde está esto? Mi Biblia dice como referencia Isaías 53, el verso 12. Mire, Isaías 53, el verso 12, que es el capítulo donde se nos habla acerca de los sufrimientos del siervo de Jehová. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado, dice Isaías, con los pecadores. Y pecadores y inicuos son palabras sinónimas. Mire, a Jesús lo tratarían. ¿Cómo lo trataron? Como un criminal. Y a la gente trataría a sus seguidores de la misma manera. Creo que era hoy por la mañana. Sí, hoy por la mañana escuchaba al pastor Miguel Ángel Núñez, donde él reflexionaba sobre palabras que Jesús había dicho en el aposento alto, y él decía que nosotros no tenemos que maravillarnos, porque el Señor dijo que si del árbol verde, que el mundo, ¿a quién aborrece? Aborrece a Jesús. Si me aborrecen a mí, a vosotros también os van a aborrecer. Y también él decía algo que nosotros tenemos que meditar, que cuando la iglesia ha sido bien vista por el mundo, eso no es un signo positivo. No es un signo positivo porque la iglesia predica o vive a Cristo y el mundo aborrece lo que se parece a Cristo. Pero ¿qué más vemos? Mire, dice el verso 38. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo, basta. Esto de la espada era una metáfora, porque ellos iban a ser contados con los pecadores, mas ellos no tenían que actuar como pecadores. Usted conoce la historia. Ya el año que pasó, creo que pasó a la presencia del Señor un hombre que era conocido como el contrabandista. Pero él no era el contrabandista de drogas, no era contrabandista de cosas ilegales, era el contrabandista de Biblias. Como no permitían en aquellos países de la cortina de hierro, en los países comunistas, que se entreguen Biblias, él lo que hacía era orar. Señor, quítale la visión, no permitas que ellos se den cuenta que llevo Biblia. Y el Señor hacía la obra. Tal vez si lo agarraban, lo metían preso al hermano Andrés. El Señor fue contado con los criminales, pero no debíamos o no debían sus discípulos actuar como bandidos. Pedro utilizó la espada, vemos en los versos 50. Dice, y uno de ellos, y en Juan creo que dice, o en Marcos creo que dice, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Creo que en Juan dice que este hombre se llamaba Malco. Pero mire, porque a veces nosotros no recibimos el consejo. Vienen las pruebas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Refugiarnos en el Señor. En estas semanas ha habido muchos desastres naturales alrededor de nuestro entorno. Pero lo que tenemos que hacer es buscar más del Señor. ¿Por qué llenarnos de temor? ¿Por qué llenarnos de afán si la venida de Cristo está cerca? Lo que tenemos que ser preparados, prevenidos,
llenando nuestra lámpara del aceite del Espíritu Santo, porque es así como una vida, en tercer lugar, se rinde a la voluntad de Dios. Dice el verso 39 hasta el verso 53, y saliendo fue como solía al monte de los olivos. Sus discípulos le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Mire, queremos buscar la voluntad del Señor, queremos rendir, comencemos a orar. Jesús no buscó evadir el arresto, Él se sometió a la voluntad del Padre. Él enfrentó los sufrimientos que le esperaban. Sobre todo, especialmente, Él estuvo dispuesto a sacrificarse por el pecador. Eso es lo que el apóstol Pablo nos señala. Dice en 2 de Corintios capítulo 5, el verso 21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Su alma, mire, el Señor estaba en una tremenda angustia. Dice que el Señor se apartó a distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró y decía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse, y dice que estaba en agonía, oraba más intensamente. ¿Cómo podemos decir que el Señor oraba más intensamente? Tal vez su voz levantaba más el clamor. Dice que porque había un sudor. Sí, pero mire, dice que aquí oraba más intensamente, con más vehemencia. Y luego dice que y su sudor era como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mire, el Señor está aquí en un momento tan íntimo. El Señor no oró para descubrir la voluntad de su Padre o para tratar de cambiarla, sino ¿para qué el Señor oró? El Señor oró para someterse. No buscó que las cosas cambien a su voluntad, sino Él buscó que sea hecha la voluntad. Aquellos 3 discípulos que estaban más adelante de Él, que estaban tal vez en un lugar íntimo de oración, no le respaldaron en oración. No fortalecieron la necesidad del Señor. En lugar de eso, se durmieron. Pero el Señor en todo momento hizo la voluntad de su Padre. Llegaron los hombres, preguntaron por Jesús: ¿a quién buscas? Aquí estoy. Juan se le acercó, con un beso lo traicionó. Y en ese momento Pedro saca la espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote Caifás, si no estoy mal, Malco. Pero ¿qué hace el Señor Jesús? Una vez más demuestra que se ceñía a la voluntad de Dios. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Mire, un milagro antes de la cruz. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes, a los guardias del templo, a los ancianos que habían venido: como contra un ladrón habéis salido con palos, con espadas, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. No extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad, mire, de las tinieblas. Dios en su soberanía permitió que Satanás tenga cierto dominio en ese momento. ¿Pero por qué? Porque estaba escrito. Pero para finalizar este mensaje, quiero que nos concentremos en los últimos versículos, donde desde el verso 54 hasta el verso 71 ocurren algunas cosas
El Señor es prendido. El Señor es llevado a la casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía de lejos. Pero ¿qué pasó con Pedro? Le niega. Luego el Señor fue escarnecido y fue azotado. Y por último, el Señor fue juzgado de la peor manera, un juicio injusto ante el concilio, ante el Sanedrín. Pero quiero decirles que en todo momento el Señor vivió una vida fiel a la voluntad de Dios. A pesar del sufrimiento que Jesús experimentó en la negación de Pedro, a pesar de que hubo mofa de los soldados, a pesar de que lo escarnecieron, a pesar de la ceguera del concilio. Por eso es que el Señor dice más adelante en la cruz, dice: Padre, perdónale, porque estaban ciegos. ¿Pero por qué estaban ciegos si tenían las Escrituras? Porque su corazón estaba endurecido. A veces también nosotros leemos la Biblia y estamos viendo la paja de nuestro hermano y no vemos la viga que está en nuestra vida. A pesar de todo esto, el Señor fue fiel a la voluntad de Dios. Por eso vuelvo a recordar este momento del verso 28. Dice: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón o para remisión de pecados. Mira, el Señor explicó que el pan de la cena representaba su cuerpo roto, que aquel vino, que aquel jugo de la vid, su sangre sería derramada para reconciliarnos con Dios. Cada vez que nosotros comemos, que bebemos, cada vez que recordamos a Jesús de esta manera, ¿qué anunciamos? Anunciamos su muerte hasta que Él venga. Pero no solamente anunciamos, sino que Él dijo: no volveré a tomar más de esta copa, sino hasta aquel día en que la beba con vosotros en mi reino. Un día será aquí instaurado. El Señor volverá a celebrar con Israel la Pascua y con nosotros la Santa Cena. Tomará esa copa, la copa de la celebración. Para finalizar, para concluir, los cristianos que confiamos, que obedecemos al Señor, debemos anhelar andar en la voluntad de Dios y hacer lo que es del agrado del Señor, en vez de satisfacer nuestros propios deseos. Porque, hermanos, la salvación no va a cambiar el destino de las personas. Es decir, si el Señor tiene establecido que usted muera a tal edad, bueno, tiene que morir. Pero lo importante es que usted muera con Cristo. Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo que sí transforma la salvación es el estilo de nuestra vida. Cuando usted viene a Cristo, su vida es transformada. Y si usted tal vez tenía que morir un día sin Cristo, en el alcohol, con Cristo usted va a morir de otra manera. ¿Pero por qué? Porque su estilo de vida es otro. Está determinado que todos muramos. Pero lo importante es ¿quién es el Señor de nuestras vidas? En vez de vivir para nosotros mismos, el creyente existe para agradar a Dios. El salmista en el Salmo 103, el verso 19 dice así: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Dios tiene el derecho, el poder absoluto de hacer lo que Él desea sin que nadie se lo impida. Él tiene el control total. A veces la gente piensa o cree, no es así. Tal vez Dios puede controlar ciertos aspectos de la vida. Hermanos, no es así. Dios es el auténtico soberano. Él es el Rey de reyes. Usted y yo tenemos que decir lo mismo que dijo aquel ladrón que se arrepintió: acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino.
Algunas personas, al observar el comportamiento de los demás o el comportamiento de las personas en nuestro tiempo, pueden pensar que Dios ha perdido el control. Y hermanos, no es así. Incluso aún en nuestra propia vida, tal vez usted se preocupa o se pregunta, ¿por qué a veces Dios parece que no interviene? Hermanos, Dios sigue siendo soberano. Hay momentos en que son difíciles. El profeta Jeremías pasó muchos momentos difíciles, pero él pudo decir en el capítulo 32 de su libro, en el capítulo 32, versos 17, dice así: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo, la tierra con tu gran poder, con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Si usted y yo en verdad creemos que la autoridad del Señor cubre todo lo que existe, que no hay nada que sea imposible para Él, entonces vamos a cambiar nuestra manera de ver la vida. Nuestras dudas van a quedar calladas, van a quedar silenciadas. Nuestra confianza en las palabras, en las promesas que se hallan en la palabra del Señor, van a crecer, van a aumentar y no nos desanimaremos, sino que descansaremos en la verdad de las Escrituras. Nuestra esperanza es el Señor. Entonces, siempre anhelemos que su propósito se cumpla en nuestra vida. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con amor, con prudencia, con rendición absoluta y con fidelidad, tal como el Señor dijo cuando en el huerto de Getsemaní Él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén.